continuar con este mundo de las ideas. ¿Alguien me quiere contar qué es lo que leyó? Yo más o menos lo que entendí, profe, que dice que Platón compara que nosotros imaginemos que somos como unos prisioneros, profe, que estamos encadenados todos, pero aparte también dice como que en la parte de o sea, nuestra juventud vendría a ser como la primavera de nuestra vida, y la parte, lo que es la madurez y la vejez, es el invierno de cada uno, profe. Pero también dice ahí que nosotros lo imaginemos como prisioneros, que estamos dentro de una caverna subterránea, que no hemos visto lo que es la luz, nada de eso, profe, y que aparte estamos, sí, que estamos como encadenados, profe. Que la luz vendría a ser la realidad. Y una vez que el humano pierde la cadena, vendría a ser la liberación moral y intelectual del todo eso, algo así, profe. Bien. Ahora, ¿ustedes se consideran encadenados? Puede ser. Yo entendí como imaginándonos, como decía mi compañero Platón, decía que hagamos una imaginación, estar sentados, cerrados en un lado, como si pusiéramos a la luz, no ibas a salir de la realidad, no ibas a costar, no puede entender. A diferencia de quedarnos quizás más cómodos, donde estábamos cerrados, nos vamos a ir viendo de a poco. Algo así. Profesar menos, hacer más descaro, como decir, viendo la oscuridad de otra manera más diferente y de a poco acercarnos a la luz. Bueno, está bien, la interpretación. ¿Les está costando un poco? O sea que tiene que costar un poco. Eso de adaptación también de la nueva realidad. Exactamente, aparte de su realidad hay otras realidades y no se pueden adaptar a la nueva realidad. Bueno. ¿Así es? Yo entendí eso, que hay una realidad y hay varias realidades, ¿no? De cada uno de nosotros. Ese es el punto del exactamente, como ya está acostumbrado a una realidad que le cuesta tanto afrontar a la que está al frente de sus ojos, a la luz. Muy bien. Bueno, entonces ustedes fíjense, ustedes leyeron el texto del mito de las cavernas y el texto de evolución de las ideas en salud mental y padecimiento mental. ¿Sí? Bueno, fíjense ustedes, en su calidad de estudiantes, yo también estuve en esa situación. A ver, espérenme un segundo. Algo. Ustedes y yo en algún tiempo o en otro contexto, es como que nos entregamos a un espacio que sería el instituto, la escuela, para que nos moldeen. ¿Y cómo nos moldean? Con diferentes ideas acerca de la enfermería, ¿no es cierto? Primer año tiene un conjunto de ideas, segundo año, tercer año, ideas. Ideas que tratan de los profes de convencernos. Es decir, nosotros seríamos esas imágenes, ¿sí? Que queremos convencerlos de que esto que les estamos diciendo es verdad. Y ustedes serían estos prisioneros que tratan de ver esas imágenes y de creer, de convencerse de lo que están viendo es verdad. ¿Estamos ahí? Es decir, los bañamos de ideas permanentemente y les estamos diciendo, esta es la realidad de enfermería, esto es enfermería, de hecho lo decimos, esto es enfermería.
opciones cuando terminen este proceso de bañado de ideas. Dos opciones. Quedarse con las ideas que les hemos dado y convencerse de las imágenes que ustedes vieron son verdaderas. Ese sería un camino, cuando reciban su título. El otro camino es ponerse a pensar si todas las ideas que les hemos contado y las imágenes que ustedes ven en realidad son verdaderas. Ese es otro camino. Para eso ustedes van a decir, no, a mí me falta otros lentes para ver si hay otra realidad. Entonces, no sé, realizarán estudios, posgrado, licenciatura, maestría, doctorados. ¿Sí? Pero no todos van a ir por el mismo camino, o sea, tienen que elegir con qué imagen se van a quedar. Con la copia, nosotros le damos una copia a ustedes, o ustedes van a construir su propia realidad. Y si ustedes trabajan con las copias que les hemos dado, o van a reconvertir las copias a hacer las originales. Esa es la opción que les queda a ustedes cuando terminen la carrera. Esto que pasa en el mundo no es tan distinto a lo que pasa en una formación. En el mundo hay diferentes ideas dando vueltas, ¿sí? Y cada sociedad, cada estado, cada política, cada grupo determina tomarlas o no. Por ejemplo, hay una idea que dice que es verdad por la ciencia que las vacunas para el COVID-19 son buenas. Va dando vueltas en el mundo, dice que 3 tipos, 4 tipos de vacunas, y uno lo va tomando, ¿no? Argentina toma y dice, esta idea que está dando vuelta por los científicos es verdad, por lo tanto yo quiero tantas vacunas. Pero tengo que convencer al pueblo. Bueno, y salen las propagandas, la radio, a girar estas ideas para ver si llega al pueblo y el pueblo se convence. Y dice, yo quiero la vacuna. De hecho, vaya a vacunarse porque es buena, es lo único que tenemos. ¿Y qué pasó ahí? Pasó que nació una idea, un problema, nació una idea, un conocimiento y empezaron a dar vueltas para poder convencer y que tenga la categoría de verdad o de una verdad. De igual manera, las ideas en relación a la locura fueron surgiendo. Primero surgió una idea, después otra idea y otra idea, hasta convertirse en modelos y teorías. Después sale afuera e impregna a los profesionales, a los enfermeros, a la comunidad, y dice, la locura es esto. Los trastornos mentales son esto. Así debemos tratarlos, así debemos pensar que es la locura. ¿Ah? Bueno, entonces uno va a tomar o no va a tomar, cada uno verá. Entonces cada uno verá, configura su propia realidad. Eso es lo que vamos a hablar ahora, de cómo estas ideas acerca de la locura se fueron convirtiendo en ideas que influenciaron a los científicos, a los enfermeros, a las instituciones, a los países, de cómo tratar, cuidar o curar a estas personas con trastornos mentales. O pensar que es la salud mental, ¿no? Y hacernos conocer a nosotros y convencernos de que esto es salud mental. Eso tiene su propia historia, así como la de ustedes y la mía. Yo tengo mi historia personal, mía, y la de mi familia. Y cada uno de ustedes, de los 25 que está en esta aula, también. De igual manera, las ideas en el mundo tienen su historia. Por eso es importante conocer la idea, cómo surge la idea del cuidado de enfermería.
¿Dónde surgen esas ideas? ¿Cómo se configura, cómo se arman esas ideas? ¿Cómo van influenciando el modelo y teoría de enfermería? ¿Y cómo los hacemos llegar a ustedes en su calidad de estudiantes o en algún momento y yo también lo escuché? En ese proceso de contar esa historia, de configurarse la historia, sufre diferentes transformaciones que es necesario conocer. Entonces, claro, uno de ustedes me dirá, entonces, profe, no hay una sola idea de la enfermería, no hay un solo origen de la enfermería, son fuentes de orígenes, de ideas que hacen a la historia de enfermería, y más precisamente a la historia de enfermería en salud mental, sí. ¿Está? Hay diferentes fuentes, diferentes orígenes. Que nosotros en nuestra formación hemos tenido acceso a algunas ideas, a alguna historia. ¿Está? Entonces, con eso debemos quedarnos, de que nosotros nos han abierto una puerta, un acceso a una parte de la historia, pero está en cada uno de nosotros armar esa historia. Nos corresponde tener una historia de enfermería. Porque si no, nos quedamos con la receta. Me la aprendo de memoria y digo, esta es la historia de enfermería. Esa es la copia. ¿Entendió? Cuando yo repito algo que me dieron como receta, paso a estar en el fondo de esa caverna, ¿sí? Repitiendo o utilizando la copia. Pero si yo hago nuevamente el recorrido de construcción y reconstrucción de la historia, esa copia se convierte en original. Porque la he investigado, porque me he ocupado. Ya no estoy utilizando una copia. Que propone la metáfora de Platón, que dice que una vez que nosotros nos damos cuenta, lo que estamos viendo es una copia de una imagen original, debemos de hacer ese recorrido para salir a la luz, descubrir un nuevo conocimiento, pero volver nuevamente, ¿sí? Tomar otras copias y nuevamente salir a la luz. Eso se realiza en este proceso cuando uno dice, por fin tengo mi título. O sea que el título no te habilita solamente para hacer o repetir las copias, que sería el mundo laboral, sino también te habilita para poder hacer un recorrido de las sombras a la luz. ¿Todos lo hacen? No, lamentablemente no todos lo hacen. Son pocos los que lo hacen. Pero también dice el mito de las cavernas que la mayoría de las personas se quedan viviendo con la copia. Y solamente algunos o los elegidos acceden al conocimiento real. Entonces, en cada uno de ustedes está esa decisión de qué lugar ocupar en esta caverna. ¿Está? Bien. Bueno, este texto que tienen, que es la evolución de las ideas en salud mental y padecimiento mental y su relación con los cuidados, es un texto que habla de la evolución de las ideas acerca de personas que sufren trastornos mentales que en ese tiempo antiguos eran llamados enajenados o locos. El texto lo que nos trata de demostrar son ideas que se fueron configurando para después conocer el campo de la salud mental, el campo de los padecimientos mentales, el campo de la psiquiatría. ¿Sí? Pero esas ideas que se fueron configurando también visualizamos
cuidados de enfermería. Es decir, que en esta historia siempre va a estar inserto pensar en enfermería y prácticas de enfermería. Nos muestra este texto dos cuestiones, que muchas veces no van de la mano la práctica con el pensar. Las prácticas es el hacer, que en el mito de las cavernas sería aplicar la receta, es decir, hacer la copia. Copio una práctica y lo realizo. El hacer. ¿Sí? El otro camino que debiera estar junto es la razón, es el pensar. Vemos nosotros en nuestra realidad que muchas veces son dos caminos separados. Práctica, hacer y pensar no siempre van de la mano, más hablando de enfermería, hablando siempre en nuestro campo. Diferente es un científico, fíjense, un científico no puede hacer sin pensar, sí o sí deben ir enlazados. Él hace y piensa y llega a un conocimiento. Sin embargo, algunas disciplinas prácticas, vamos a decirlo así, como la enfermería, se centra más en el hacer que en el pensar. Estoy hablando de pensar, de ideas que terminan en modelos y teoría, que terminan en un modelo teórico, en un descubrimiento de una línea teórica diferente o intervenciones diferentes, en ese sentido, ¿sí? En ese contexto. Porque ustedes dirán, no, profe, yo pienso cada vez que voy a tomar los signos vitales. O yo estoy pensando cuando estoy escuchando en una entrevista. Sí, pero es un pensar ligado al hacer. No es un pensar con ideas para llegar a un nuevo conocimiento. Y eso es por ahí diferente. ¿Me van siguiendo? Andrea, ¿me seguís? Sí, entonces, práctica no siempre significa un pensar, ¿sí? Puedo de alguna manera ser rica en práctica, soy eficiente en práctica, canalizo de 10, tomo los signos vitales, realizo el baño, realizo la evacuación, perfecto. ¿Ah? Y me califican una excelente técnica. Es algo más mecánico. Una enfermera técnica. Bien, pero lo que no me califican es de una excelente pensadora. ¿Ah? Y habíamos hablado la clase pasada que las técnicas son repetición de copias. Soy una excelente copiadora de técnicas. Muchas veces en las instituciones lo que se pide es que seas una excelente copiadora de técnicas. Que repliques copias lo más fiel posible, pero que no pienses. Eso tenganlo siempre presente. ¿Eso quedaría más en la parte de cirugía o no? Sí, aplicando la técnica, sí. Está. En el campo de la salud mental, las copias en general no nos sirven. Porque el ser humano al que tratamos es un original. ¿Está? Porque los seres humanos son originales, entonces copias no nos dan buen resultado porque no podemos. Aunque estas personas tengan esquizofrenia, las 5 personas que sufran de esquizofrenia, no puedo aplicar un cuidado como copia, porque cada uno de ellos necesitará un cuidado personalizado de acuerdo a su historia. Distinto es en el campo clínico, biológico, cuando yo tengo que aplicar una técnica de curación simple. Esa técnica de curación simple, así sean 10, 15 o 20 personas, tiene que ser igual. ¿Se entendió? Sí, eso sería la copia. Bárbaro, vamos bien entonces. Claro, entonces un profesional siempre tiene como que estar repensando
porque eso le da existencia en este mundo y no terminar como una copia. Este repensar de existencia es una diferencia de la tecnología robótica. Si nosotros Profe, tengo una duda. estamos siendo mecánicos, ¿no? Como el robot. Profe, Sí, Agustina. usted dice Escucha. que cada persona tiene que tener un tratamiento personalizado. Un cuidado personalizado. Un cuidado personalizado, o sea que tenemos que adaptarnos a ello. Sí, un cuidado personalizado. Sí. Así es. Bueno, en ese sentido, fíjense en esta ilación que venimos haciendo, ¿sí? La pregunta es, ¿quién me hace pensar de esta manera? ¿Por qué no pienso de otra manera? ¿Por qué tengo que pensar de esta manera? ¿No? En la historia, en el mundo de las ideas, ¿sí? En un principio, el hombre busca una referencia que son los dioses. Entonces, digo, los dioses lo matan, porque los dioses nos crearon, me enfermé porque Dios quiso, me enfermé porque Dios me está castigando, bueno, porque estoy tan feliz porque es una bendición de Dios, ¿está? Es decir, la respuesta a mis preguntas me la da mi creencia en Dios. Recuerden que estaban los dioses mitológicos, ¿no? Después aparecieron las religiones. Entonces, cada religión propone un profeta o un dios. Por ejemplo, la religión católica propone Jesús, la de Jehová no sé, la de los evangelios y no sé, bueno, y cada uno tiene su representante. Bueno, estos representantes vienen con sus ideas a influenciarte y que creas en esto que es una verdad. De igual manera, en un principio, allá en la antigüedad, se decía que la locura, la enajenación, era porque los dioses estaban enojados o porque estaban muy contentos y bendecían con una locura. La causa era puesta en el afuera y ese afuera era los dioses, ¿sí? Las creencias. Posteriormente surgen aquello que se llama los filósofos, la filosofía, y mucho más adelante los científicos. Los primeros que se llegan a preguntar qué es la locura, la enajenación, son los filósofos. Es en el campo de la filosofía, con qué le pasa al hombre, o qué le pasa a Dios, porque el hombre entra en enajenación. Se hace esta pregunta y empiezan diferentes respuestas. ¿Qué quiere decir? Que hay diferentes ideas como respuesta. Cada idea toma como otra idea para poder responder y dice, no, bueno, porque le faltó el respeto a los dioses, por eso es que se enfermó. Por ahí dice, no, porque bueno, fallecieron sus seres queridos, por eso se enfermó. Porque tuvo un trauma en su vida, por eso se enfermó. Porque la cultura tuvo influencias y por eso tiene este trastorno. Creo que hay diferentes explicaciones, ¿no? Diferentes ideas como verdades. Un ejemplo, profe, también. Las prácticas de enfermería y los cuidados de enfermería
decías? Un ejemplo sería también ahora lo que se dice con el tema de las clases, en los niños sobre todo, que tienen algunas enfermedades, porque tienen enfermedades como, no me sale la palabra. Trastorno de atención, ese tipo. Un sinónimo. Bueno, sí, ahora. O también ahora hay ideas de que, bueno, los niños no se enferman, o sea, no desarrollan la sintomatología del COVID, del virus, pero sí son grandes transportadores, ¿no? O los adolescentes no padecen tanto, pero sí son altamente contagiosos, son transportes, son vectores. Esas respuestas son un conjunto de ideas que se han estudiado y alcanzan una categoría de pseudo-verdad, porque la verdad última no la tenemos nadie hasta ahora. Bueno, pero que han influenciado, y en relación a esa influencia surgen algunas prácticas y algunas naciones y de igual manera, en esta historia de las ideas del cuidado, habían orígenes que determinaban ciertas prácticas de enfermería y cierto pensar en enfermería. En ese entonces no existía la palabra enfermería. Lo que sí estaba desde un principio es la palabra cuidado y ayudar. La palabra enfermería viene después, por eso uno tiene que pensar también si hubiese sido conveniente de que se llamara la ciencia del cuidado y no la ciencia de enfermería. A pensar, ¿no? En este repensar y no repetir como una copia por qué se llama enfermería y por qué no cuidado, o por qué decimos las dos cosas y creemos que son sinónimos. Entonces, lo que vamos a encontrar en los orígenes del antiguo mundo van a ser prácticas de cuidado y prácticas de ayuda, que también van a estar influenciadas por las creencias. Es decir, habían prácticas de cuidado del cuerpo, de cuidado del alma, en relación a las creencias. ¿Por qué cuida? Porque Dios me lo manda, ¿no? Porque soy una bruja y porque, bueno, estaba impregnado de eso, no hay pensar científico. Lo que vemos hasta aquí es como una palabra, una idea va tomando poder y este poder alcanza a hacer creer que todas las otras personas que esto es una verdad. En sí, en el mundo hay muchas ideas dando vueltas. La idea que va a predominar es la que toma fuerza y que toma poder, que puede ser verdad o no. Lo que se discute últimamente es qué poder tiene esa idea. Ahora son canales, y estos canales los ocupan unas ideas, toman poder. Por ejemplo, la información, las noticias, en las redes tecnológicas, bueno, va corriendo ideas y cuanto más lo toman, más poder le otorgan de influencia. Uno de los ejemplos de esto es la moda, ¿no? Cómo se imponen las modas. Y hoy en día, antes no, en la historia no trabajaba para que esa idea predominara, pero hoy en día hay dispositivos que trabajan para que esa idea se convierta en verdad y sea puesto de moda en una época. Bueno, ¿cómo se fue configurando el rol de nuestras prácticas? Ay, se me va con...
profe. Hola, profe. Perdí conexión yo, así que me conecté del celular. Estoy desde el celular. Bueno, entonces continuamos. Qué lástima, che, esto de internet. ¿Me escuchás? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cualquier cambio es de humo. Señales de humo. Bueno, estábamos ahí tratando de comprender cómo se van configurando las prácticas de un hacer con las prácticas de un pensar. En esto de no siempre van de la mano las prácticas del hacer con las prácticas del pensar. Y nos lo dice la metáfora de Platón, ¿no? El mito de las cavernas lo que nos muestran es que puede existir una que serían las prácticas y que no todos acceden a ese mundo del pensar. Las ciencias y las disciplinas fueron pensadas para un hacer y para un pensar, que vayan conjuntamente. Pero lo que nosotros vemos hoy en día es que no todas las disciplinas van de la mano entre un hacer y un pensar. Y lo vimos en nuestra propia profesión, en un tiempo, también ahora, lo que caracteriza muchas veces es el hacer, antes que el pensar. Quiere decir que hay una como bifurcación. Y en esta bifurcación, en general, están las prácticas propias, en la mayoría, y los menos en las prácticas del pensar. Y esto es porque nos gusta o no nos gusta. No, es porque nos determinamos. ¿Cómo nos determinamos? Nos determina el contexto y algunas ideas de poder también. Una de las determinaciones, que ustedes lo van a ver en el texto, es cómo se ha ido configurando este mundo del pensar y de los permisos que tenía el hombre o la mujer en el pensar. Como la enfermería es una profesión caracterizada por mujeres, indudablemente su rol y su posición determinó también un hacer y un pensar, más un hacer que un pensar, porque el acceso al conocimiento en la historia que venimos viendo está permitido a los varones. De ahí que se habla en una de las preguntas que ustedes tienen de un paternalismo o un maternalismo. Y también nos ayuda a comprender los orígenes de las prácticas de cuidado. Las prácticas de cuidado con la ayuda a un hacer antes que un pensar. ¿Y esto qué relación tiene con esta área de la enfermería? Tiene mucha relación. Porque fíjense que en principio el cuidado y la ayuda estaba determinado por los dioses mitológicos, los chamanes eran los varones y las curanderas o personas eran las mujeres, ¿no? Dentro de la determinación de las prácticas. Y que a través de estas prácticas de cuidado estaban los instrumentos, los amuletos, los talismanes, los rituales. Esos son los orígenes, las fuentes del cuidado en la historia. Así como dice la medicina que la fuente de su historia son los chamanes de la medicina, ¿no? Las prácticas de las curanderas
un sufrimiento, o para castigar a alguien, ¿no? Surgen estas ideas de cuidar, proteger o castigar y aislar. Una persona enajenada, se le llamaba loco, tenía dos caminos: o ser considerado bendecido por los dioses, o ser considerado un castigo de los dioses. Y en base a esas dos determinaciones, se podía proceder a distintos cuidados. O cuando se lo castigaba, bueno, eran sometidos a prácticas de tortura, como no comer, bañarse, recibir azúcar, o prácticas de protección y de adoración, de proveerle las cosas que necesita, no dejarlo cuidarlo. Esos son los orígenes de las prácticas de enfermería ante la locura. Luego, en esto del pensar, surge una persona, un Hipócrates, que también es un filósofo, que él es quien hace una aseveración y dice, bueno, que hay que estudiar este cuerpo, o sea, pasa algo en este cuerpo, ¿sabes? En este cuerpo. Y rompe una idea que era religiosa, porque el cuerpo, el alma, la mente eran de Dios, por lo tanto eran intocables, no se podía profanar el cuerpo. Sócrates dice, sí, nosotros para poder curar o para poder cuidar necesitamos saber qué hay dentro de esta piel. Tenemos que abrir este cuerpo. Y ahí viene la ruptura de una verdad. Sí, razón y fe. Es decir, yo tengo que razonar de qué está compuesto este cuerpo. Va en contra de algo muy arraigado que era de Dios. Este cuerpo es sagrado. De hecho, en la película habrán visto los rituales cuando bañan, nadie se atrevía a ver qué había dentro. Bueno, Hipócrates es considerado el padre de la medicina. Y es quien abre el cuerpo, o sea, profana y destierra una idea que es sagrada, que viene desde los dioses. Porque impone la razón. Profe, sería que rompe como un esquema. Muy bien. Rompe un esquema de ideas. Termina que nosotros, los seres humanos, al abrir el cuerpo, vio 4 líquidos: el colérico, el sanguíneo, el flemático y el melancólico. Le pone estos nombres. Y determina que de acuerdo a que tenga más cantidad estos líquidos, iba a determinar su temperamento. Si era más colérico, más enérgico, si era más sanguíneo o más flemático o melancólico. Esto más vale tristón, ¿cierto? Y creía que había fuerzas tanto internas como externas que determinaban estos temperamentos. Esta sería la primera explicación de estas personas que estaban enajenadas, ¿no? Y esa sería la fuente originaria para la formación de la medicina. Y también sería la diferencia entre enfermería y la medicina. Fíjense, porque el cuidado estaba centrado en el cuerpo íntegro, ¿sí? Y en ayudar a estas personas. De ahí también la otra diferencia, que los enfermeros estudiamos en cuerpos vivos. Nosotros no estudiamos en cuerpos muertos.
no sé, para ver un muerto vamos a una morgue, pero hasta ahí nomás. En cambio, los médicos acceden a hacer anatomía en cuerpos, de hecho estudian en cuerpos muertos para poder tratar cuerpos vivos. Es una gran diferencia entre nosotros, ¿no? Entre estas dos ciencias. Esta diferencia también está marcada porque a raíz de esto la medicina tiene un gran desarrollo de ideas. La enfermería queda con esas ideas, no tiene desarrollo de nuevas ideas, ¿no? Ahí la diferencia. Ahí lo que hizo Hipócrates es algo así como salir de la copia, romper el esquema, rompió la copia y hizo algo nuevo. Muy bien, rompió la copia de mirar el mundo. Y la copia era mirar solamente con los ojos de los dioses, cosas mágicas. Sí. Entonces, él accede a la luz, que es la razón, y a formular ideas nuevas, a nombrar, a clasificar. ¿Ya? En cambio, la enfermería queda atrapada en las prácticas. No hay un acceso de la razón. O sea, no podemos encontrar en esta historia enfermeras o cuidadoras pensantes, por ejemplo. Y lo que hicieron algunas de las mujeres estas que hicieron el manda, por ejemplo, algo así Eso es después de los años 50. Nosotros estamos en el 1200 ahora. Sí, pero un ejemplo, digamos, lo que hicieron esas enfermeras sería algo así como... Es proponer ideas nuevas, sí, tenés razón, ahí sí. Ideas nuevas en base a las ideas que estaban de moda, ¿no? Entonces. Bueno, en base a este pensar es que la medicina va tomando, va visualizando cuál va a ser su objeto de estudio y su objeto de práctica, que van a ser las enfermedades en los seres humanos. ¿Sí? Fíjense, la medicina toma como objeto de práctica y de estudio las enfermedades en los seres humanos. La enfermería toma como objeto de práctica y de estudio el ser humano. Esa es otra gran diferencia. De ahí que solamente nos asomamos a conocer algunas enfermedades, pero no es nuestro objeto de estudio las enfermedades, es la de los médicos, por eso tratan, por eso diagnostican. Nosotros cuidamos a esa persona que está en proceso de enfermante. Nosotros cuidamos, intervenimos, ayudamos, pero nosotros no tratamos enfermedades. Por lo tanto, no es un interés ser expertas en enfermedades. ¿Tá? Vamos a ir también diferenciando nuestros terrenos de hacer y pensar. Si nos entrampamos y nos confundimos. O por ahí decimos, yo quería ser médico, pero soy enfermera. Nada que ver. Bien, en este momento histórico, volvamos ahí a los 1200, 1400, surge una figura que sí la vamos a tomar para enfermería con un cambio que nos va a sacar de esa mística de que todos los cuidados de la ayuda tenían solamente los dioses mágicos, que son los lazaretos. Los lazaretos son religiosos, eran religiosos. Pero los lazaretos son los que se ocupan del sufrimiento humano y se ofrecen o se ponen la mirada en estas personas enajenadas que
estaban encerradas en fosas fuera de la comunidad, y dicen, nosotros vamos a tener un cuidado humanitario con ellos. Nosotros nos vamos a ocupar de cuidarlos. Y ahí, por eso digo que es la forma de ocuparse de sus necesidades básicas. Alimentación, respiración, vestido, sueño, recreación, esparcimiento. Y me suena Henderson, ¿no? Con las 14 necesidades. Entonces, las 14 necesidades Henderson tienen raíces mucho más antiguas que devienen de los lazaretos, quienes son los que proponen que el cuidado y la ayuda debe basarse en satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos. No dice tratar las enfermedades, dice ocuparse de las necesidades. Estas personas primero deben respirar, bañarse, alimentarse, tener recreación, tener oraciones. Y son los que proponen una diferencia entre la religión y entre la ciencia. No se pelean con sus dioses, no van en contra de sus dioses. Ellos siguen siendo fieles, pero lo que propusieron es un razonamiento al tratar a estas personas enajenadas. Es decir, ocuparse de sus necesidades básicas, espirituales. Y son considerados de proponer las ideas de la razón conservando la fe. Fíjense, qué interesante, ¿no? Introducen el razonamiento sin pelearse con sus creencias. Bueno, entonces sería la fuente nuestra original de los cuidados de enfermería y prácticas de enfermería, y lo destierran del hacer de copias. Porque nos piden, o sea, porque proponen ocuparnos, conocer más del sufrimiento humano, conocer, indagar de esas necesidades humanas, de esas necesidades básicas. Es interesante. Y esta mañana con el otro grupo decía que por ahí nos llegan a los oídos y a la lectura solamente una línea histórica de enfermería, y que muchas veces es tomado para, bueno, sí, la chicana, para menospreciar, para desvalorizar, para bajarnos el autoestima, cuando nos dice, pero la enfermería viene de las mujeres de la calle, mujeres vagabundas, mujeres que no tenían nada que hacer y que fueron a hacer enfermería. ¿Y así? ¿Esa historia? ¿Les ha llegado a los oídos? Que las prostitutas eran las cuidadoras. Que las primeras enfermeras eran prostitutas. Y nos quedamos muchas veces con esa historia. De hecho, algunos profesores nos enseñaron eso, ¿no? Pero como a uno no le gustaba quedarse con esa copia, descubrir otras cosas, como esta, por ejemplo. Por eso está bueno no quedarte con la copia, ¿no? La enfermería, la historia de la ciencia del cuidado, tiene orígenes diversos que están arraigados en la historia misma del hombre. Y esas historias, esas prácticas de cuidar al ser humano, de cuidar la vida, son fuentes y orígenes para que hoy se constituya la enfermería. Por lo tanto, aquel que diga que la enfermería es por las malas mujeres, habla desde un desconocimiento de nuestra disciplina. Eso es verdad, puede ser que en algún lugar, en algún país, en algún acontecimiento, haya habido mujeres que se hayan constituido cuidadoras y que haya sido él. Pero no quiere decir que es el eje, ¿sí?, que originó la enfermería. Eso es esa es una mirada
reduccionista de la historia de enfermería. Que la historia de Florence Nightingale nos diga de que necesitaba enfermeras para llevar a la guerra de Crimea y que como no conseguía reclutó mujeres, que la cárcel la enseñó a bañarse, que estaban higiénicas y no sé cuánto, esa es una historia así, pero que de ninguna manera constituye el origen de la enfermería. ¿Estamos? Me quedo con esta con los lazaretos. Razón y fe de los lazaretos. Bueno, y fíjense cómo se va ligando al cuidado. Yo estoy haciendo un recorte porque estoy hablando del cuidado de las personas enajenadas y las personas que en ese momento se les llamaba locos, ¿no? Pero la historia habla de los lazaretos, cómo cuidaban las heridas, por ejemplo, cómo cuidaban las torceduras, los dolores de estómago, los resfríos. Bueno, esa parte yo la estoy obviando porque estoy centrándolo más en esta materia de salud mental. Bueno, entonces esa sería una gran idea que rompe otra idea, ¿no? Que tenía poder. Hay otra idea que rompe con las otras y que esparce su influencia, que es el tratamiento moral o el cuidado moral. El tratamiento moral, la palabra tratamiento, que viene de la medicina de los médicos, ¿sí? En principio era ayuda moral. En esto que se va conformando, los médicos neurólogos van estudiando esto de la locura, y que empiezan a decir esto no es algo de los nervios, esto es algo más complejo. No sé cómo se llama todavía, pero no es neurológico, decían ellos. Ahí aparece esta conformación de la psiquiatría. Cuando ellos se dan cuenta de que no toda alteración era a raíz de las afecciones neurológicas, que había otras cosas. Bueno, ahí surge la psiquiatría. Como estas personas ya estaban encerradas, recluidas, estaban siendo estudiadas, surge también ahí una figura que es la figura de Poussin, que nosotros lo tomamos como el primer enfermero en cuidados en salud mental, que empieza con la ayuda moral. Él empieza a cuidar de otras personas, devolviéndoles la moral. Fíjense, él creía que estas personas habían perdido la fe. Perder la fe en la vida, el interés por la vida, perder la fe en la creencia, no tener esperanza, no tener disfrute. Él decía que habían perdido esas cosas este ser humano porque estaba en esta enajenación, en esta locura. Y es tomado como el primer razonamiento. Ya no dice que estaban poseídos por Dios. Dice que el hombre había perdido cosas, que por eso estaba en esta locura. Y ese es el primer razonamiento científico que nos trae a nosotros a la enfermería y nos saca, digamos, de este hacer de prácticas de copias. En ese momento, en ese entonces, ¿sí? Los psiquiatras, los primeros psiquiatras, no estaban pudiendo dar respuesta a lo que le pasaba a estos hombres con locura, hombres, mujeres. Pero aparte en ese lugar estaban vagabundos, estaban las personas que habían cometido delitos, todos juntos. Ellos vieron cómo esta ayuda moral mejoraba las condiciones de vida,
si bien no curaba, mejoraba las condiciones de vida. Entonces lo toman a su campo de ellos y ellos estudian y dicen, no, esto lo vamos a hacer tratamiento moral. Y los psiquiatras empiezan a hacer las recetas de tratamiento moral, que estén bien alimentados, bien higienizados, que tengan a la familia, que tengan sueño, que no sean tanto castigados. Interesante. Entonces, de ayuda moral y del campo de la enfermedad y del cuidado pasa a ser tratamiento moral del campo de la psiquiatría. Esto se lo considera como la primera pérdida del razonamiento de la idea de la enfermería como ciencia. No les gusta escuchar eso, pero a los psiquiatras, pero bueno, esto es así. Lo siento, pero la historia y la... Lo que quiere decir es que un cuidado pasa a ser un tratamiento. Sí, lo digo más claro, es nos robaron la idea. Así de simple. Porque aparte sí, no tenía el lenguaje, él solamente ayudaba. Quien sistematiza y le da fundamentación, bueno, sí son los médicos, porque, vuelvo a decir ahora de nuevo, los que estaban todos los días eran los que cuidaban y los que tenían tiempo de descanso eran los médicos, por lo tanto podían pensar. Recuerden que también, para evitar pensar, uno tiene que estar haciendo permanentemente. Cuando vos parás, te detenés, empezás recién a pensar. Y los enfermeros nos caracteriza el hacer y no el pensar. Pasa eso también. Bueno, entonces surge así estas ideas influenciadas y se convierte en una corriente mundial de tratamiento moral. Mundial que impregna a todos los países, la idea toma poder, ¿sí? Y el tratamiento moral es histórico en el campo de la psiquiatría. De la mano de Pinel, ¿sí? Decimos de la mano de Pinel porque le saca de la mano de Poussin la receta. Va a decir así. Ahí es como más aceptada la salud mental, digamos, la enfermedad mental en realidad. Ahí es arrancada, si se quiere, ¿sí? Si se quiere entender de esa manera, del mundo mágico de la locura al mundo científico razonado. Entonces se considera a Pinel el primer psiquiatra, a Poussin el primer enfermero. Pinel y Poussin convivieron juntos en la institución, se conocieron, eran muy amigos. Poussin le daba toda la información para que procesara Pinel. Pinel en sus libros y en sus tratados nunca lo reconoció a Poussin como fuente de las ideas. Pero hay un documento donde lo nombra y le dice que las ideas que propone Poussin fueron, digamos, las ideas que alimentaron y se convirtieron en el tratamiento moral, solamente en uno de los textos. ¿Quién descubrió todo esto? Un grupo de enfermeras investigadoras hicieron nuevamente una investigación de la historia de la psiquiatría, ahí rastrean las fuentes y descubren este nuevo conocimiento, ¿no? Está bueno, y bueno, es muy poco conocido porque tampoco lo he visto a muchas profes o a licenciadas que tengan esta información y lo puedan plantear de esta manera la historia de la enfermería. Bueno, entonces ahí esas ideas están. Después dará pie estas ideas a pensar en los derechos, en el movimiento de derechos humanos. Y surge otra corriente, fíjense, surge otra idea. En alguna parte del mundo hay un hombre llamado Sigmund Freud que le da vuelta a estas ideas y dice, acá tiene que haber, para la locura tiene que haber otra explicación.
teoría que se llama la estructura psíquica, que también lucha, rompe, Sigmund Freud es psiquiatra, neurólogo, expulsado, porque imagínense que a los psiquiatras que estaban planteando de clasificar la locura, surge un colega y le dice, no, acá le falta algo, voy a proponer la estructura psíquica, lo sacan zumbando, lo expulsan. Bueno, queda solo ahí, fiel a sus ideas, propone la teoría psicoanalítica. Y es lo que está hoy vigente. Hasta hoy no hay otras ideas. Tendrán otras que desterrarán estas, pero es lo que tenemos. De la mano de estas ideas que aparece toda la corriente, ahí aparece la psicología y la corriente psicológica, aparecen los modelos y teorías de enfermería. Los modelos y teorías de enfermería aparecen de la mano de la ciencia médica y de la mano de la psicología, ¿no? Entonces tenemos modelos de teorías que tienen una gran base psicológica o bien una gran base médica. Y ahí se nos complican las enfermeras. ¿Por qué? Porque debemos estudiar todo esto. Todos estos caminos, ¿sí? Y no todos nos ponemos a estudiar, ¿no? Estos campos así. ¿Por qué? Porque es bastante. Bueno. Los modelos y teorías de enfermería para poder pensar y repensar a esta persona que sufre de locura, ¿sí? Va tomando ideas que predominan en ese tiempo. A ver, si de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, quedó desterrado el hombre con ese sufrimiento de pérdida, surge la psicología a aliviar el sufrimiento. ¿No? Entonces la enfermería también surge con el modelo Tepló, con el modelo de Joyce Travelville, que dice ocuparse de las relaciones interpersonales, recuperar la relación con el otro, con el afecto, ¿no? Entonces, cada modelo de teoría de enfermería se toma de la idea imperante de ese momento y se formula un modelo. Entonces, es necesario también estudiar los modelos y teorías de enfermería según el tiempo y la vigencia de ideas. Todas son iguales, ¿estamos? Bueno, ahí vamos terminando, a ver. Y recién aparece un segundo movimiento que se llama el movimiento farmacológico. Empiezan los psicofármacos. Se descubren remedios, fármacos que alivian, no curan. ¿Sí? Eso tiene que estar grabado. Alivian, ¿qué cosa? Los sufrimientos. Alivia el no dormir, alivia el no comer, alivia la tristeza, alivia el cansancio, pero no son fármacos que directamente revierten el cuadro. Lo mantienen como estables. Sí, alivian el sufrimiento, ¿está? Bueno, pero ¿qué pasó? Pasa que termino con esta idea. Pasa que la corriente farmacológica toma esa idea preponderante y sirve a los grandes mercados farmacológicos, entonces tiene una gran influencia. ¿Qué quiero decir con esto? Se pone de moda. Se pone de moda tomarse un ansiolítico antes de dormir, pasa a ser como una valla aspirina. ¿Se te pasa algo? Tomate ya, ¿no? Es más, querés divertirte, ponele algo de psicofármaco. Está de moda. Y uno como nosotros, profesionales, debemos ser conscientes de esto. De la copia, porque la moda es la copia. ¿Está? Debemos hacer lecturas mucho más profundas en los profesionales.
querían preguntar o acotar algo. O sea, profe, que ayuda en el tratamiento, porque no soluciona nada. Sí. Solamente ayudan, alivian, pero como la palabra ayuda desvaloriza, no la utilizan ellos. ¿Usted quiere pasar las vacaciones plenamente feliz? Tómese un Ribotril. ¿O no? como haber Ah, también. Sí. digamos, para Bueno, entonces, ojo con las modas, ¿no? Las modas son ideas imperantes al servicio de poderes. Uno tiene que hacer lectura con respecto a eso. Sí. Escucho. Hay una película donde se habla de todo lo que son las personas que tienen problemas hablar y cuidar de donde están estancados. Bien. Sí, está buena la intervención. Hoy en día, estos tiempos son tiempos interesantes para la enfermería, porque, para la enfermería de salud mental, porque la psiquiatría, la psicología, la farmacología no dan toda la respuesta al 100% para las dolencias y el sufrimiento de las personas en relación al trastorno mental. La enfermería podría contribuir con otras respuestas, ¿sí? Es pertinente que así sea. Pero lamentablemente no tenemos grupos de enfermeras científicas dedicadas a este pensar y a proponer nuevas alternativas. Lamentablemente en la Argentina no tenemos grupos de enfermeras científicas. Esto a nosotros nos juega en contra, porque la carrera de la propuesta de ideas de conocimiento en el mundo va veloz. Entonces estamos rezagados. Y como no tiene respuestas, surge otro grupo de ideas que es el enfoque social. La sociología tiene explicaciones de por qué la gente sufre o las personas sufren gravemente cuando padecen trastornos mentales. Y nos dice que las tramas afectivas de la familia, las experiencias culturales o los desarraigos culturales ocasionan sufrimientos en las personas. Por eso también hablamos de una enfermería psicosocial. Y ahí entraría Leininger con sus modelos de cultura y transcultura. Profe, sí, porque las enfermedades psicológicas se llevan también a una enfermedad física. Por ende es muy importante también la salud mental. La enfermería biológica es la que está más desarrollada, menos desarrollada la enfermería psicosocial, nada. Y por ahí hay algo que planteamos en eso de ustedes son cerca, no sé si de 100 enfermeras que van a egresar, las 100 enfermeras haciendo una encuesta que yo hice el año pasado y el año pasado una encuesta de cuáles eran sus preferencias del hacer y del pensar, y el 70%
enfermeros eligieron campos hospitalarios biológicos, es decir, el hacer de copias. El 30%, del 30%, el 20% eligió capacitarse y especializarse en enfermería biológica. Y un 10% pensarse en hacer posgrados, doctorados y en un repensar. Fíjense, del 100%, el 10% de las enfermeras egresadas piensan en repensar. O sea, que se deciden desarrollar más de esa área. Y el 90% en hacer de los haceres. Es decir, se entiende también por la urgencia laboral, por la realidad que vivimos, porque todos queremos trabajar y tener un sueldo, y porque pareciera que el hospital es lo más seguro, ¿no? Pero si invertimos las necesidades de nuestra disciplina no necesita eso, necesita el repensar. Profe, últimamente ahora se está dando más importancia lo que es mental. ¿Me escuchas? Bueno, no, sí, bueno, esperemos que sí. Porque a mí me abrió mucho los ojos porque es verdad, si estás mal mentalmente, el cuerpo también lo siente. Y a mí, bueno, la profe creo que de primer año, Julieta, ella sí. me abrió mucho y me gustó mucho todo lo que es salud mental. Y fue como que me abrió muchísimo los ojos y yo quiero seguir capacitarme más en esa disciplina. Lo que sería hablar de salud mental es hablar de toda la enfermería, porque ustedes estarán viendo en estas 3 clases que estamos, y de hecho uno o dos me preguntan, pero ¿por qué hablamos de esta historia y nos vamos a la filosofía y después, por qué no directamente nos da profe enfermedades y hacemos cuidados? ¿Y por qué me estás pidiendo copia de copia? Le decía, ¿no? Porque quien pide recetas está pidiendo copias. Es una materia que nos presta a un repensarnos todos, por eso. Ahí me parece reinteresante. Hay otras materias que no lo permiten, está bueno que sea un espacio para repensar. Yo creo, bueno, disculpe, yo creo que lo que sucede con respecto a la elección de hacer enfermería en salud mental tiene mucho que ver con lo que acarreamos nosotros, con lo que venimos viendo con respecto a los derechos humanos, a la fase, a cómo nosotros culturalmente no lo visualizamos al enfermo mental, no lo conocemos, lo acarreamos culturalmente, hasta que nosotros no superemos las fases en las que venimos estudiando, no vamos a poder tratar de introducirnos en lo que es la área de salud mental. Hay una de las compañeras hablaba y decía, yo por ejemplo soy muy partidaria de la biodescodificación, que me parece a mí que todas las enfermedades biológicas tienen por lo general un enraizamiento de lo de algo mental o algo psicológico, pero lo que nos va a llevar a nosotros, por ejemplo, a poder visualizar la enfermería como enfermería de salud mental, creo que va a pasar mucho tiempo hasta que podamos decidirnos por hacer este tipo de cosas. Creo que somos un turno, mente y cuerpo y espíritu. No podemos separarlo hasta que nosotros tengamos eso, no sigamos con es una relación que tiene. Claro. Todo relacionado. Así es. Yo creo que también pasa por la historia de cada uno y cómo se va dando cuenta después del tiempo de que es muy importante las experiencias y todo eso. Esta materia nos lleva a un repensarnos
Y no solamente nos lleva a pensar en la locura o en los trastornos mentales, sino a pensarnos como seres humanos, a pensar qué es la salud mental, o sea, qué es la salud del hombre así, biopsicosocial, ¿sí? Para comprender el trastorno mental, ¿no? Porque si nosotros no vamos por esas etapas de autoconocernos y de un repensar en la salud, no vamos a poder comprender qué es el sufrimiento del otro. Directamente vamos a querer entrar en esto de saber los trastornos mentales y qué se hace en el trastorno. Y nos está demostrando la historia que lo que necesita la gente de nosotros es cuidarlo en salud para evitar el trastorno. Y les voy a contar algo lamentable en esto que vos decías, cuando nos vamos a ocupar, y en esto que yo decía, cuáles son esas ideas predominantes. Hoy en día lo que estamos viviendo en la Argentina, en Córdoba, es una disputa de ideas, de psiquiatría, de psicología, de trabajo social y de enfermería. Es como que estuviéramos enfrentados quién prevalece más. La psiquiatría y los psicólogos están sacando los ojos para ver qué poder van a tener cada uno. Y en eso, si quieren desterrar a los otros, que somos los trabajadores sociales, los enfermeros, nos destierran. Y en ese destierro, este año nos sacaron de las residencias de enfermería en salud mental. O sea, nos llamaron a enfermería. Y pareciera que todo lugar tiene que tener un psicólogo. No, hay como si antes criticábamos a ese poder hegemónico de los psiquiatras, ahora lo que tenemos que criticar es ese poder hegemónico que están constituyéndose la psicología, los psicólogos. Entonces el otro día escuchaba por radio, decía, tiene que haber psicólogo con cada habitante. Y a mí esa frase, ese eslogan que escuché en las propagandas de la televisión me llamó mucho la atención, porque nosotros no necesitamos un psicólogo cada habitante, porque no es psicologizar a la sociedad, ¿entiendes? Tampoco es caminar en esta vida de la mano de un psicólogo. Lo que a nosotros nos tiene que enseñar la gente, los profesionales, es a vivir independientemente, no de la mano del psiquiatra ni del psicólogo, de nadie, es a vivir autónomamente. Y esto es mirar con otros ojos también. ¿Te pasa algo? ¿Estás triste? Anda a un psicólogo. ¿Estás ansioso? Anda a un psicólogo. ¿Te sientes mal solo en tu casa? Anda al psicólogo. Vamos a terminar viviendo de la mano del psicólogo. Y no es así. Bueno, profe, mire lo que nos pasa a nosotros ahora en el sanatorio. Yo trabajo en un sanatorio psiquiátrico. Bueno, ahora se llama neurociencia. Se suponía que nosotros capacitábamos a los pacientes. Bueno, ahora ya no. Ahora ya parte de la enfermería, que es nuestra pelea constante con los médicos y psicólogos, es la asistencia permanente. Entonces yo me pongo mi punto de vista como enfermera y digo, no soy profesional, me capacito para ayudar y darle herramientas a la gente para que se pueda manejar en la sociedad. Y ellos pretenden que nosotras les hagamos todo. Ya pasamos a hacer las cosas más simples, que es lo que es tender una cama o buscarse sus cosas del mate. Nosotros lo vemos decir, ay, pero ¿qué te cuesta? No, sí, no es que nos cueste, sino que si ustedes quieren que esa persona salga a la sociedad, tienen que tener herramientas y cómo va a manejarse. Porque la familia no va a andar por atrás de ellos. Van a estar un mes afuera y después vuelven de nuevo. Y volvemos a empezar todo de nuevo en nuestro tratamiento, porque ya nos ha pasado con otras personas que han ido de alta y a los meses los tenemos de vuelta. Y decimos, ¿pero qué te pasó? Sí, pasa esto, pasa que estas ideas que poder y influencia crean dependencia. ¿Por qué? Porque la dependencia hace que se sostengan en el poder. Y
cuanto más dependiente sea a algo, le va a asegurar ganancia y le va a asegurar ese lugar. Entonces, por ahí no conviene la gente independiente, las personas independientes y autónomas. ¿Por qué? Porque no va a volver a consulta, porque no va a volver a tratamiento, porque no va a volver a internación, por lo tanto no va a generar ganancia. Claro, y esa fue una de mis discusiones con una de las psicólogas, porque la psicóloga me decía, Zule, vos tenés que entender su estado mental. No, disculpame, digo, su estado mental vos lo entendés y nosotros en base a ese estado mental y a lo que el paciente presenta, nosotros lo ayudamos. Una paciente que está depresiva porque se murió el padre, tiene medicación de sobre. Yo le dije, discúlpeme, a mí me parece que esa paciente anda como un zombie, que deberían de bajarle la medicación para empezar a tratarla, la recuperación de esa paciente. Porque ustedes no pueden tener una persona que entró caminando, que sí, intenta el suicidio tuvo, pero porque, bueno, la situación que ella vivió. ¿Qué necesita? En zona 1, enfermería permanentemente que la esté mirando, pero no doparle la medicación, como yo le dije, y que tengamos que terminar dándole la boca a una persona que entró caminando y comía sola. No, era un avance. Bueno, está bueno que esos ojos estén despiertos, esa mirada de una mirada crítica del cuidado, ¿no? Porque también pasa esto, hoy en día estamos viviendo, yo lo llamo guerra encarnizada, y aunque la sutileza del discurso te lo diga que no es así, esto es así, y porque no pueden pensar, y se los digo a los psicólogos, no lo puedo pensar que ustedes quieran estar en todo lado. A ver, no puede ser que estén en todo lado, ¿no? De hecho, hay como, no sé, es como hacerle crear una dependencia psicológica. Reconozco y tengo psicólogos que trabajan excelentemente en cuestiones pertinentes, pero ya hacer un mercado para que toda la gente tenga un psicólogo, me parece que no, están yendo al otro extremo. Bueno, hoy en día estamos viviendo eso y lo lograron, este año lo lograron porque nos sacaron de la residencia de enfermería en salud mental, nos sacaron como disciplina por su poder, por su política, de cuestiones, y bueno, porque ellos porque bregan para poder sostenerse. Hay un enfermero en salud mental y hay 15 psicólogos. O sea, la diferencia es abismal. No necesitamos tantos psicólogos, necesitamos enfermeros que nos cuiden. ¿Cuál es la finalidad de la psicología, en fin, entonces? Es comprender la psique humana. Según Freud, es comprender la psique humana y sí intervenir en los traumas psíquicos. Y hasta ahí llegan. Bueno, hay otra cuestión y con esto quiero terminar, me parece. Ustedes deben de saber, porque de hecho están trabajando. El único profesional quien puede delegar indicaciones de administración de medicamentos es el médico o el psiquiatra. ¿Por qué? Porque está dentro de su formación, dentro de su competencia, dentro de sus leyes. ¿Está? A los enfermeros profesionales, desde nuestra ley, que eso lo habrán llevado la ley que tenemos nosotros, los únicos que nos pueden dar indicaciones es por los psiquiatras. Además, todos los otros profesionales no tienen la competencia de darnos indicaciones. Porque también lo que está viendo es que los psicólogos dejan indicaciones para que los enfermeros ejecuten tareas. Y los psicólogos tienen la prohibición de hacer indicaciones a los enfermeros. No lo pueden hacer. Pero ¿qué pasa? Que los enfermeros no conocen la ley, no conocen la ley de ellos, aceptan indicaciones. Ni el nutricionista, ni el kinesiólogo, ni el psicólogo, nadie puede delegar indicaciones a los enfermos. No lo digo yo, lo dicen las leyes.
Sí, profe, lo dicen las leyes, pero dentro de instituciones, por ejemplo, donde yo trabajo, eso fue un tema de discusión, porque yo me mandaba un psicólogo a que tenía una paciente que tarda 3 horas para bañarse. Me mandaba el psicólogo que yo me parara con la paciente y le dije, yo tengo 16 pacientes por asistir y por ver. Es la última paciente. No es trabajo quedarme con ella para en la puerta. Por eso tenemos que buscar a vos, que vos sos el que está tratando ese tema con ella, para que permanezcas con ella y trabajes tu tema, porque yo tengo que asistir a mis demás pacientes. No, me decía, vos te tenés que quedar. No, no me tengo que quedar. Tengo 16 pacientes en zona 1. No puedo dejar mis otros pacientes solos. Es un equipo de trabajo y yo le dije que ella no tenía que darme órdenes si yo recibía órdenes de la psiquiatra y de la médica, y ella me dijo, no, estás errada, me dijo, vos disculpame, pero yo me tengo que retirar a ver a mis demás pacientes, entonces te dejo a vos con ella acá. Se tuvo que clavar ella ahí, hizo un quilombo bárbaro, llamó a la directora, llamó a todos lados, pero como yo tengo 16 pacientes a cargo, yo no podía quedarme por una sola. Yo la dejé, la responsabilidad quedó ahí a cargo. Ella no estaba sola en el baño. Así que, como yo dije, ya está. Yo no la dejé sola, la dejé con la psiquiatra. Con la psicóloga. Con la psicóloga. Bueno, si uno estuviera trabajando con un cuidado personalizado integral, cumplís el cuidado. Pero dentro de lo que es el cuidado, no dentro de lo que es delegación de una orden, o sea, quédate con ella. Eso no. De otra forma, pudieran haber hecho una estrategia interdisciplinaria, me parece, la construcción interdisciplinaria, ¿no? Necesito que me apoyes en el baño, yo necesito que me apoyes en el discurso, una cosa así. Bueno, todo depende también de la... Profe, no, porque ellos se manejan con tanta autoridad que nosotros solo estamos para recibir se cree claro, el poder. Hay lugares que no te respetan a vos como enfermera. Por ejemplo, yo tengo una paciente que sé que tarda siempre, entonces yo subo y hablo con ella, bueno, la logro convencer que entre al baño. Yo voy y digo, bueno, vamos, dale que se te va a sentar para tomar leche, vamos a apurar, cosas así. Y después vienen ellos y te dicen, no, no la apures. Y voy a decir, a ver, nos pongamos de acuerdo. ¿No tenemos que disminuir el tiempo para que ella termine con el baño? Ellos tienen 2 horas para bañarse. Ella termina bajando a las 6 de la tarde. 6, 7 de la tarde. Y entró a las 3 de la tarde. O sea, me parece en ese caso lo que sí necesita es un trabajo de cuidado para el baño. La primera vez lo hará en 3 horas, la segunda en 2 horas, la tercera en 1 hora y la última en 20 minutos. Pero necesita un proceso de trabajo que necesita una enfermera con un tiempo más prolongado, que necesita tiempo. Y no puede hacer una enfermera que tiene a cargo 30 pacientes o 40, no sé. Me parece que por este motivo, por lo que hablan las compañeras, yo tengo experiencia, me parece que por este motivo es que nosotros no avanzamos con conciencia, porque es una cuestión de poderes, y no pasa por una cuestión de poderes. Nosotros tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria, porque el ser humano, como el paciente, entonces, hasta que nosotros no nos reconocemos esto de que no, a mí no me manda y yo hago. Entonces, lo que tenemos que tener claro como enfermeros es que el primer objetivo nuestro es el bienestar del paciente. En la medida que se pueda hablar, de hecho, los psicólogos son hábiles en hablar, se lo tienen que invitar. Bueno, en este caso no vamos a invito a charlar. Vení a charlar conmigo, hablamos sobre este caso que estamos abordando, que vos querés que lo haga en 3 horas. Yo por mi trabajo, por mi tarea, porque es una tarea, ¿sí? En realidad quisiera hacerlo de otra forma, lo hacemos. Claro.
Exactamente. Invite al diálogo, por decir, invite al diálogo. Y sí, porque, a ver, ¿por qué no tiene que cambiar también el lugar? Dejar la tarea, no porque, de hecho lo dijo la compañera, es así ese trabajo, y si no te sacan del trabajo te despiden, te echan, no sé. Sino buscar la vuelta y decir, lo charlemos a esto. Yo sé que el cuidado tiene que ser integral, personalizado, con más tiempo, pero me imponen una tarea que no lo puedo hacer en ese tiempo. Y que la otra persona debe de escuchar también. Que la enfermería siempre la ponen en un lugar como desvalorizado, como que no tenemos la palabra. Nosotros debemos hacernos el lugar. Como dijo la profesora de la cátedra anterior, el poder del conocimiento. El poder del conocimiento. Y nosotros tenemos que abrirnos camino. Es lamentable, pero es así. Y me parece que debemos ser así como los lazaretos, ¿no? Sí, ser más inteligentes. Sí. Copia, no ser copia, sí. Invitar a charlar, a hablar a todos. Te invito a, después de 15 minutos, hablemos sobre este caso. Te explico por qué no. Y desde dónde me estás dando órdenes también, quisiera escucharte. Y esto de que cuando la respuesta es no, porque acá se hace así, vos sabés que con esa respuesta tampoco podés avanzar mucho. No, pero me pasa que también lamentablemente estamos como muy limitados al tema de enfermería con respecto a los pacientes psiquiátricos. Sí. Porque, por ejemplo, como yo le dije, le planteo a la psicóloga, a un paciente que tiene retrasos mentales y tiene una adicción, se le dijo que se iba a dar de alta. Un paciente, él está completamente ansioso y acá nosotros nos está preguntando, como nosotros sabemos que tiene un pequeño retraso, él habla mal y él actúa violento. Hay momentos que a él le superan las cosas y actúa violento con los otros pacientes. Y bueno, con nosotros no, porque nosotros no nos tratamos mal ni nada de eso, porque sabemos cómo es. Y una doctora le dijo que, como él le preguntó que si cuándo se iba a ir de alta, ella se da vuelta y le dijo, ay, tenés que esperar, porque ya tenés que esperar tu entrevista. Se te dijo que te ibas a ir de alta, pero no le dan una fecha. Es una persona que quiere estar afuera y quiere estar en su casa, y como él te contestó, me voy a escapar. Si vos lo ves físicamente, no tiene la capacidad para poder escaparse porque tiene dificultad física. Ella agarró, lo pasó a zona 1, que es zona de mayor control, que venían a hacer, supuestamente, entre comillas, es para los que retan, y le quitó los cigarrillos. Lo único que ellos tienen, su cigarrillo, que están pendientes ese cigarrillo. En vez de haberlo hablado, y encima se da vuelta y dice, bueno, me quedo con las chicas. Claro, son de vuelta a la enfermería. Y se da vuelta y dice, bueno, me quedo con las chicas. Pero no era la forma, me parece a mí, de haberlo tratado así. Más que en la forma, nos remitimos a qué época se trasladó esa forma de cuidar o de tratar. Al premio y al castigo. ¿Viste? ¿Eran bendecidos o eran castigados? Bueno, no quiere decir castigando con los cigarrillos, le quitan lo que ellos pueden. Te da la pauta en qué contexto están, desde dónde se trabaja, desde el premio y el castigo. A ver, no quiere decir que porque seamos enfermeros o psiquiatras o psicólogos, que somos, pertinentes en nuestras indicaciones o en nuestras intervenciones. Aún los psiquiatras, aún los psicólogos y hasta los trabajadores sociales y hasta nosotros, en ese contexto histórico que recién hablamos, permanentemente lo estamos recorremos con castigo-premio, con escucha, con acompañamiento, con cuidado, con tratamiento moral, sin tratamiento. Permanentemente ese recorrido lo hacemos. Y visualizamos también en los otros profesionales desde qué contexto está haciendo estas indicaciones.
¿sí? No quiere decir que siempre los otros estén en lo correcto. A eso voy. ¿No? Entonces por ahí no se puede, lo único que hace es que lo ayude. ¿En qué contexto se paró para decir esa frase? Mágica. Claro. Aparte, no son los, como yo siempre digo, a nosotras siempre enfermería se las deja. No está en la escucha con los otros profesionales. Porque por ahí nosotros nos enteramos de nuevos acciones con respecto a una paciente, le cambiaron la medicación porque la vieron sentada una hora que ellos estuvieron en el comedor, sentada mirando la nada. Pero no me preguntaste si la paciente, ella ayer no estuvo en el taller de danza o cómo viene su evolución. Bueno, en ese sentido me parece que tenemos que cambiar la estrategia, es decir, solicitar, quiero estar en este caso porque quiero trabajarlo más de cerca. Llámame cuando estés en reunión, ¿sí? Cambiar la estrategia. Digamos, a ver, la reunión se hace mañana. Quisiera estar en esa reunión porque estoy interesada en trabajar ese caso, me interesa. Hay tal reunión y veo la lista, me anoto en la lista. ¿Y por qué te anotaste? Porque estoy trabajando con ese sistema. Pero es que, ¿dónde es todo, profe? Porque a nosotros en el río nuestro no, Ni siquiera los informes que nosotros realizamos todos los días de los pacientes se leen. Porque esas reuniones para nosotros no existen. Habrá que cambiar de cero, qué sé yo. Sí, no, yo la verdad terminé pensando, es más, me pasan en la noche el mes que viene de vuelta. El mes que viene me vuelvo a la noche, me vuelvo a la noche por tanto... Bueno, me hiciste acordar por eso. Es que, bueno, a ver, que no lo tomes como castigo, sino, sé más inteligente, pensé en estrategias. No, lo que quería decir es lo siguiente. Pues sí lo pasaron también en la noche por proponer que los alienados coman en una mesa, porque antes comían donde querían. Y lo pasaron a la noche para que no se ocupara de la comida. Me hiciste recordar eso. Quiero terminar con esto, y pues ya son las 12:10, ¿sí? No esperemos que nos reconozcan, no esperemos que nos llamen, nosotros ocupemos los lugares. No me reconoce y tendré que cambiar mi estrategia. Cambiemos. Ahora, si estás sola en toda esa institución inmensa, trata de buscar más bien otro par que te siga. Apoyo, digamos así, corporativo. Bueno, nosotros trabajamos también mucho de parte nuestra como enfermeras solas. Porque, por ejemplo, con mis compañeras, con un par, porque no son todas. Es como todo, profe. En esta profesión van a estar las personas que lo hacen por vocación, las que no les quedó otra o porque cayeron ahí de rebote. Así es. Entonces, con las que realmente nos interesa capacitar a la persona o ayudarla, porque uno lo ve a un ser humano, y a mí la verdad que a mí esta carrera me gusta, me encanta, a mí me gusta ayudar, me gusta decir, se fue. ¿Y sabe qué? Se fue bien, y no fue por todo el kilómetro, no, fue porque yo le ayudé, yo le incentivé, yo estuve ahí diciendo, no, ¿por qué no bailas? ¿Y por qué no haces ¿Y por qué no hacemos? Decimos también que nosotros necesitamos reconocimiento porque nosotros no podemos reconocernos a nosotros mismos. Entonces, mi recomendación es no pidamos a viva voz reconocimiento, porque los otros hacen la lectura de que vos estás imposibilitada de reconocerte, por eso necesitas de un otro. O sea, esto de cómo suenan los discursos ante el otro. Entonces yo prefiero no dar esas lecturas a los otros, ¿no? Y bueno, lo importante es pensar y repensar, me parece que ya es una semilla que se siembra ahí. Lo otro va a venir con el tiempo. Tranquila. Nos vemos el jueves que viene con la unidad
número 3, me parece. No, tema 3, unidad 1, ¿sí? Nos vemos.